Amén, gloria al Señor. Quiero dar gracias al Señor por nuestro hermano Enrique, que estuvo compartiendo el mensaje la semana pasada, y por los hermanos, por Ignacio y por Enrique, por liderar bien. Y gloria al Señor, hermanos, porque damos gloria al Señor por personas como todos aquí que queremos servir al Señor, queremos honrar al Señor y ser fieles, queremos avanzar en el milagro de la salvación, queremos entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿quién entrará al reino de Dios? Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el sermón de hoy. ¿Quién entrará al reino de Dios? Primero quiero que busquen en Lucas 13, versículo 22 al 35. Nuestro hermano Enrique hizo un buen trabajo hablando del arrepentimiento, de que la salvación no se gana por obras, por méritos, sino que se obtiene por pura gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Es un regalo, no podemos ganarnos la salvación. Es un regalo que obtenemos al creer en Cristo Jesús, al arrepentirnos y creer en Jesús. ¿Y quién entrará al reino de Dios? Eso es lo que vamos a ver. Mira lo que dice el versículo 22 al 35. Y lean conmigo con su vista y vamos a comenzar. Y dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a contemplar, a ver a nuestro Rey en su esplendor, en majestad, a ver a Cristo glorioso, hermoso, precioso, pero también reconociendo que Él tiene toda autoridad. Ha sido exaltado hasta lo sumo. Él es Dios todopoderoso, y creemos, Señor, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando a su iglesia, y su iglesia va avante predicando el evangelio, enviados por el Rey. Ayúdanos, Señor, a que en ese Señor endeavor, en ese propósito, en ese deseo, en esa fidelidad, en esa obediencia, nosotros, Señor, estemos seguros y confiados
creyendo que estamos en Cristo, que estamos en la verdad, que estamos en el camino. Ayúdanos, Señor, que con temor y temblor caminemos en santidad, porque tú, Señor, eres el que salva. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido, y por el poder del Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Alistair Begg cuenta una historia. Es un pastor que está como a 6 horas de aquí, en Cleveland, Ohio, y él cuenta que lo invitaron a predicar en una universidad prestigiosa en Boston, y de repente se fue a sentar en la zona, en un restaurante, a desayunar temprano en un restaurante en Harvard, en una universidad cerca ahí, en un restaurante cerca de Harvard. Y se fue bien temprano a desayunar, a tomar un café, a terminar detalles del sermón que iba a predicar, y de repente él se siente pequeño. Empieza a llegar la gente. En Harvard estudian famosos, estudia gente muy brillante, muy sabia y muy inteligente a los ojos del mundo. Y Alistair Begg empezó a sentirse menos y a decir: wow, el evangelio. Pero de repente vio a una muchacha sentada leyendo la Biblia, y él le tomó curiosidad y le preguntó a esta muchacha y le dijo: oh, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Y por qué? ¿Eres cristiana? Y él le dijo: sí. Ella le dijo: sí, soy cristiana, me vine a estudiar a Harvard, soy la única cristiana de mi familia, soy de Corea y soy la única cristiana. Y Alistair Begg le dijo: ¿y cómo sabes que eres cristiana? Y esta joven muchacha le respondió: porque he entrado por la puerta estrecha. Ella respondió, y él se quedó como sorprendido. ¿Qué respuesta? He entrado por la puerta estrecha. Una joven, la única cristiana de su familia, en medio de un mundo ateo, incrédulo, en Harvard, leyendo su Biblia, y no se avergonzaba. Hermanos, no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para todo el que cree. Y por eso la pregunta hoy que quiero hacerte a ti es: ¿quién entrará al reino de Dios? Y este pasaje nos va a responder: ¿quién entrará al reino de Dios? Y la respuesta, y lo primero es, versículo 22 al 24, entrará al reino de Dios el que entra por la puerta estrecha. Primero, hermanos, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, si algo sabemos del reino de Dios, es que tiene un rey, es Dios, y tiene también a los que siguen ese reino, tiene a las personas tangibles. Si algo sabemos es que hay algo tangible, hay personas, hay seguidores en ese reino, y el rey es Dios, el rey es Él. Y Jesús dice aquí en el versículo 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. ¿Se acuerdan en Lucas 9:51 que leíamos? Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, esto es que iba camino a Jerusalén, ascendiendo. Jerusalén estaba en alto. Jesús dice en Lucas 9:51, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estaba determinado, enfocado en la misión que el Padre le había encomendado, que era dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Jesús iba camino a Jerusalén en su misión de la humillación de Cristo.
en su tiempo para la pasión de Cristo, para morir y ser sacrificado como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Versículo 23, pero alguien le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Muchos de nosotros, hermanos, en nuestros contextos, hacemos preguntas así: ¿quién será salvo? ¿Quiénes son los elegidos? ¿A quién Dios ha elegido? Y hacemos preguntas cauciosas. Hacemos preguntas así porque muchas veces cuando ya estamos en el Evangelio nos creemos, hermanos, y eso es peligroso, que lo merecemos. Creemos que somos salvos porque Dios me eligió a mí, porque tengo algo distinto a los demás. Pero eso es contrario al Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios 1. Ahora el punto aquí es, la pregunta mejor sería, más enfocada, es: ¿eres tú salvo? Soy salvo. Soy salvo. Muchas veces nos hacemos preguntas: ¿quiénes son los elegidos? Y nos enredamos en las minucias de lo que eso significa, pero se nos olvida que hay un mensaje que predicar que salva perdidos y que te salvó a ti también. Nuestra pregunta debería de ser: Señor, he confiado en ti verdaderamente, he puesto mi fe en ti verdaderamente. Los judíos aquí, este hombre hizo esta pregunta, coincidían que todo Israel iba a ser salvo, excepto algunos que quizá habían hecho cosas exageradamente impías. Pero el Señor Jesús les va a exponer una verdad. Ellos pensaban que por ser de la simiente de Abraham, de ser de la descendencia, de la ascendencia de Abraham, ellos ya eran automáticamente salvos. Esta persona anónima entre la multitud hace la pregunta: ¿serán pocos los que se salven? Era una pregunta, hermanos, para algunos la ven como una pregunta arrogante, porque él sabía que los judíos creían que la mayoría, por ser judíos, se iba a salvar. Era una pregunta presuntuosa, pues la creencia general entre todos los judíos es que la mayoría se iba a salvar, excepto algunos. Había una tradición oral que se compiló hasta 200 años después de Cristo, en el 200, pero había una tradición oral mucho antes que se llama la Mishnah. Es la ley oral del judaísmo en contraposición a la Torá escrita o ley de Moisés. La Torá es la ley escrita de Moisés, el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, y todos esos primeros 5 libros. Y el Mishnah era la ley oral, lo que se pasó de generación a generación, esta ley que se hablaba. Y mira lo que dice en la Mishnah acerca de los israelitas que se iban a salvar. Era explícita al respecto: todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero. Miren lo que creían ellos: todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero, pues está escrito: tu pueblo también será justo, heredará la tierra para siempre, retoño de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Y estos son los que no tienen parte en el mundo venidero: el que dice que no hay resurrección de los muertos en la ley, y el que dice que la ley no es del cielo, y el epicúreo. Eso está escrito en Sanedrín 10:1, en la Mishnah, la tradición oral del pueblo judío. Entonces, en un sentido, esta pregunta es arrogante, porque él sabía lo que se creía tradicionalmente. Era presuntuosa esta pregunta. ¿Por qué? Porque él esperaba una respuesta
que Jesús les dijera: sí, todos los que son judíos, israelitas, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, son salvos. Pero la respuesta aquí, o la justicia de Dios, es por fe, no por obras. A Abraham su fe le fue contada como justicia, no sus obras, su fe. Abraham creyó en la promesa de un Salvador, de un Mesías prometido. Su fe. Él les dijo: ¿cuál es la respuesta de Jesús? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Los fariseos, los judíos ahí pensaron: oh, wow, Él nos va a decir que todos, pero no. Ahora, hermanos, esforzarse, hay un consenso. Esto no significa que la salvación sea por obras. Es una forma enérgica de decir que las personas deben esforzarse seriamente por alcanzar la salvación. Ese evangelio, hermanos, que se predica por ahí, el antinomianismo, esa liberalidad, esa ligereza del evangelio de que yo puedo venir a Cristo y soy salvo, 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 siempre salvo. Si vivo mi vida como yo quiero, no importa cómo yo la viva, yo puedo ser salvo. Esa ligereza, ese evangelio, hermanos, de gracia barata, no es el evangelio. El Señor te salva, sí, es por gracia. Los que estamos en Cristo estamos seguros. Pero un cristiano no toma la gracia a la ligera. Un cristiano, hermanos, no dice: Jesús ya me perdonó, voy a vivir la vida loca, voy a vivir como yo quiera. No, un cristiano ama a su Señor. Y cuando peca, le duele porque falló contra su Señor y Salvador, que dio su vida por Él. No tomamos a la ligera. Oh, Romanos 6, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Los que han muerto a la carne, ¿cómo van a seguir viviendo en la carne? Ahora vivimos en el Espíritu. Entonces, forzarse, hermanos, no significa salvación por obras. Significa esta responsabilidad del hombre de que recibió el regalo por gracia a través de la fe en Cristo, en arrepentimiento y fe, y camina en ese milagro de la salvación en santidad y gloria para Dios. No a la ligera, no así pensando que podemos vivir como querramos. Puerta estrecha, Jesús no dice que es la puerta. Jesús no dice, algunos comentaristas dicen que Jesús no nos dice que es la puerta estrecha, pero claramente se refiere al camino hacia la salvación. ¿Y quién es el camino hacia la salvación? Es Cristo, es Jesús. Entonces, esta puerta estrecha es, hermanos, que la única forma de ser salvo no es por tradiciones, como decía nuestro hermano Enrique la semana pasada, no es por religiosidad. Hermanos, nosotros somos una religión cristiana, somos una religión, y Santiago dice que la religión pura es una religión que practica el evangelio, que vive el evangelio. Pero al mismo tiempo, hermanos, la religiosidad no salva. El que yo vaya a la iglesia no me salva. El que yo me sienta religioso no me salva. La puerta estrecha, la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. No hay otra forma. Por eso el camino es estrecho. Porque si tú rechazas a Cristo, estás rechazando el evangelio, estás rechazando la salvación, el único camino al Padre. Y esto es lo que están haciendo
Los judíos, los fariseos están rechazando la única puerta que puede hacerlos que entren en el reino, porque Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Juan 6, 27, 29 lo dice más claro: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios. Escucha bien, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesús. Esta es la obra de Dios, este es el evangelio, el mensaje, el mensajero es Cristo. Tu único ticket, tu único boleto para entrar al cielo es tu preciado Señor y Salvador. Entonces, para entrar al reino de Dios, ¿quién entrará al reino de Dios? Es el que entra por la puerta estrecha. Mientras estudiaba esto, Ken Hughes me ayudaba a entender que Jesús representó el camino de la puerta estrecha. Esta imagen sugiere la postura moral de la persona que se esfuerza por entrar en el reino. Es una postura del corazón, de los afectos. Es una postura de todo nuestro ser, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Es una postura de decir: Señor, quiero entrar en tu reino. ¿Y cómo entro en tu reino? Creyendo al que enviaste, creyendo en Jesús, siguiendo lo que Él dice que debo hacer, amando a Jesús, confiando en Jesús. E.H. Marshall señala que la imagen es similar a la de un camello pasando por el ojo de una aguja, y sugiere la dificultad de afrontar las exigencias de Jesús mediante la abnegación. Toma tu cruz y sígueme. El paso al cielo no es a través del gran portal de un palacio, sino una puerta estrecha y baja, porque la que hay que pasar con humildad. El hermano Fidel decía: es una puerta estrecha y baja porque hay que ponerse de rodillas para orarle al Señor. Amén. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día toda rodilla se doblará, de buena manera o de mala manera. Los incrédulos se doblarán sus rodillas delante del Rey soberano. Y nosotros, hermanos, es mejor que aprendamos a arrodillarnos ante Él en una postura no solo de las rodillas, sino una postura del corazón. Que Él, esforzarnos en estar con Él, requiere un esfuerzo nuestro. Hermano, si tú crees que es culpa de Dios que tú no ores, hay un problema ahí. La Biblia nos llama a esforzarnos en su gracia, a ser diligentes en su palabra. Él te da la fuerza y el poder. Él es el que te da el querer como el hacer, hermanos. Pero tú tienes que esforzarte. No creas que viene por inercia. Las disciplinas espirituales no vienen por estar sentado abriendo la boca. Las disciplinas, por eso se llaman disciplinas, porque avanzamos en su gracia. Nos esforzamos en su gracia y en los medios de gracia que Él ha dejado. Pero eso, en el misterio del Señor, es nuestra responsabilidad en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros va a poder decirle: Señor, es que tú no me
Hermanos, el Señor te ha dado los medios de gracia para que tú estés con Él. Él quiere que tú estés con Él. Él quiere que tú entres por la puerta estrecha. Tras entrar, el camino sigue siendo angosto, como explicó Jesús en otra canción. Entrad por la puerta estrecha en Mateo 7, 13, 14. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La puerta que lleva a la perdición es amplia. Todo mundo puede entrar por ella. Es más, todo mundo ya está ahí. Todo mundo ya está condenado. Va de camino al infierno. Todo mundo ya está perdido, condenado en sus delitos y pecados. Pero este esfuerzo, hermanos, requiere humildad, requiere abnegación, requiere que nos despojemos de cosas de este mundo, que le digamos no al pecado y sí a Cristo. Requiere rendición de cuentas. Si tú estás en un pecado oculto, muchas veces requiere humildad en llamar a alguien y decirle: ocupo ayuda, ocupo ayuda, ocupo ayuda. Todos aquí necesitamos ayuda de Cristo Jesús y unos a otros para sobrellevar unos de los otros las cargas. Hay que despojarse del mundo, del viejo yo, dejar la vieja vida atrás, la avaricia, la fornicación, adulterio, lujurias, toda clase de pecado, adicciones, borracheras y todo tipo de pecado. Pero dejar eso cuesta, dejar eso duele. Pero Cristo te llama que vengas a Él, vengas a Él y que te esfuerces en la gracia. Hermanos, esfuerzo, ¿saben qué significa la palabra esfuerzo ahí? Viene del griego agonizamai. Escuche bien lo que dice, agonizamai. Viene del griego agonizomai, que lo obtenemos de la palabra agonizar. Esforzarse significa hasta que estés agonizando, clamando a Dios por ayuda para que te dé el oportuno socorro y la victoria en ese pecado, y que te dé la victoria para confiar en Él cuando el mundo te llama con sus deleites y placeres. Que agonices y digas: Señor, tú eres supremo, tú eres lo más hermoso, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, y no importa lo que el mundo diga, pero te vas a esforzar hasta agonizar por seguir a Cristo. Eso significa esforzarse. Este es el tipo de esfuerzo moral necesario para entrar en el reino. Y este esfuerzo moral, acuérdense, no es por obras la salvación. Este esfuerzo moral viene de una transformación de los afectos por parte del nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Alexander McLaren dice: no somos salvos por esfuerzo. Tú no eres salvo por agonizar y estar tú no eres salvo por eso. Eres salvo, dice, no somos salvos por esfuerzo, pero no creeremos sin esfuerzo. Somos salvos por fe, por gracia. Pero el que cree que el camino del cristiano es un camino fácil, sin aflicciones, te han vendido otro evangelio. Porque en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener dardos del enemigo,
y que solo los puedes vencer con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, con la espada de la fe, con el presto del calzado del evangelio, con el yelmo de la salvación. Solamente vas a poder vencer si te preparas como un soldado que tiene puesta su mirada en Cristo. En Cristo. No eres salvo por esfuerzo, pero no creeremos sin esfuerzo, porque ese evangelio de la gracia barata que dice, si cree y no tienes que hacer nada, vive la vida de pecado, eso es mentira. Eso te va a llevar al infierno. El evangelio de la gracia es: tú no eres salvo por obras. Tú no eres salvo por obras, es por la pura gracia y misericordia de Dios, que si te arrepientes de tus pecados y crees en la vida, muerte y resurrección de Jesús, Él te perdona. Y ahora que ya has nacido de nuevo, vives para Él, como fruto, como decía nuestro hermano Enrique la semana pasada, como fruto de la nueva vida de Cristo. ¿Cuáles son esos frutos? Es la nueva vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 nos habla de eso. Hermanos, es la nueva vida de Jesús. No somos salvos por esfuerzo, pero no creeremos sin esfuerzo. Esto es esforzarse con un celo santo, enérgico, luchar para obtener algo. Es como un soldado, como un atleta que se prepara y corre la carrera para ganar el premio. Nosotros no ganamos la salvación, pero ya sabemos, hablamos semanas anteriores, que hay recompensas para los fieles y buenos administradores. Hay recompensa. En el tribunal de Cristo nuestras obras serán juzgadas, y ahí, hermanos, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y Primera de Corintios habla de que las cosas que no hicimos en Cristo, las hojarascas, las cosas serán quemadas, pero las cosas puras que hicimos en Cristo son como oro, como piedras preciosas que permanecen para gloria de Él. No somos salvos por obras ni por esfuerzo, somos salvos por gracia. Pero si vives para Cristo, lo vas a hacer por amor a Él. Requiere, hermanos, una respuesta genuina, una respuesta que le adoremos a Él. Versículo 24, vemos que dice: esfuércense por la puerta estrecha, por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Los judíos, vamos a ver más adelante, se van a sorprender. Segundo, ¿quién entrará al reino de Dios? El que responde con fe a tiempo. El que responde con fe a tiempo. Mira el versículo 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, ábrenos. Déjame decirte algo serio esta mañana. Escúchame. Hay un tiempo límite para responder en arrepentimiento y fe al llamado del evangelio. La oferta es a todos. La oferta es a todos, pero hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite. Leíamos: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras hay vida, puedes buscar al Señor. No hay cosa peor que los que se pierden y van al infierno, donde será un castigo consciente y eterno, recordar cuántas oportunidades perdieron de arrepentirse. No hay cosa peor que me abruma pensar:
Hoy puede ser el día de salvación. La oferta de salvación es hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús hoy. Pero solo muchos se salvarán, no todos. No todos. La pregunta no es quiénes o cuántos. La pregunta crucial es si tú y yo hemos respondido en arrepentimiento y fe. Si somos salvos y hemos entrado al reino de Dios. Y entraremos plenamente al reino de Dios. Señor, ábrenos. Y este es el problema. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Fíjense, estando afuera, comiencen a llamar a la puerta: Señor, ábrenos. Él respondiendo le dirá: no sé de dónde son. Versículo 26. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Hermanos, el estar cerca de la iglesia no te salva. El estar cerca de personas cristianas, hay gente que se siente bien y se siente en paz y buscan sentirse en paz y quieren buscar como que si Dios fuera un psicólogo meramente, y andan buscando nada más una paz y se meten a la sombrilla de los cristianos. Y muchos se perderán el reino, no porque fueran moralmente a los ojos de la comunidad súper malvados. Sabemos que todos estamos condenados, sino porque sustituyeron el conocer a Cristo con fe genuina por la cercanía y la influencia. No hubo un arrepentimiento y confianza en Jesús genuino. Disfrutaban de las cosas de la iglesia, disfrutaban de la comunidad de la iglesia, pero tú y yo tenemos que estar seguros que estamos en el camino, en la puerta estrecha. Tenemos que estar seguros que estamos con Jesús, que amamos a Jesús y que confiamos en Jesús, porque puede ser de que tú y yo estemos comiendo con Jesús, estemos ahí haciendo cosas de Jesús y la puerta se cierre y estemos fuera. Estemos fuera. Versículo 25, cierra la puerta. Hay un límite. Hay un límite de la oferta de salvación. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno de ustedes perezca, sino que vengan al arrepentimiento. La bondad del Señor te quiere traer al arrepentimiento, pero tienes que responder en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es dejar el pecado atrás y volver tu mirada a Cristo y decirle: Señor, perdóname, confieso que soy un pecador. Y fe es creer en Él y decir: creo que puedes salvarme, creo que eres el único que puede salvarme. No hay otro camino, no hay otra puerta. Y aunque va a ser difícil, aunque la puerta va a ser estrecha y va a ser difícil, es la única forma que podemos llegar al Padre. Hay un límite. Debe aceptarse mientras estamos vivos. Este regalo se recibe mientras estamos vivos, no cuando te mueres. Nadie puede salvarte cuando estés muerto. Ni te pueden encender todas las velas que quieras, hacerte todos los novenarios que quieras, y no te vas a poder salvar. Porque estipulado está que el hombre muera una sola vez
y luego venga el juicio. El juicio. Hoy es el día que el Señor puede salvarte. Mucha gente quería tener una comunión social con Jesús. Quería escuchar sus enseñanzas, recibir sus bendiciones, recibir sus beneficios, escuchar su sabiduría. Pero para entrar en el reino de Dios, tiene que ser tu Señor y Salvador. Él tiene que ser tu Señor y Salvador. Hay un solo rey y ese es Dios. Tú no eres tu propio rey. Tú crees que tienes control de tu vida, pero déjame decirte, yo no tengo control de mi vida. Solamente Él puede controlar mi vida y ayudarme, porque yo soy pecador como tú. Y si no fuera por la gracia de Dios, estaría perdido. Si no tienes a Jesús como tu Señor, no puedes entrar en ese reino. Debes responder con fe, confiando en Jesús, su vida, muerte y resurrección. Patrick Schreiner escribió un libro que se llama El Reino de Dios. Y él dice que el reino de Cristo, los redimidos, estarán en la presencia de Dios, viviendo bajo la ley del Rey. La historia de la Biblia es la historia del Rey y su reino. Como afirma Dan McCartney, la llegada del reino de Dios es el restablecimiento del orden divino originalmente previsto para la tierra, con el hombre debidamente situado como delegado, representante, administrador de Dios. Jesús es el verdadero ser humano que recibe, encarna, trae, inaugura y cumple las promesas del reino. Él inauguró el reino. Él encarna el reino. Él trae el reino. Él cumple las promesas del reino. Si tú, hermanos, quieres entrar al reino de Dios, debes entrar por la puerta estrecha, que es el único camino de salvación, que es Cristo. Si tú quieres, amigo que estás escuchando, quieres entrar a este reino de Dios, debes creer en Jesús, responder con fe a tiempo, hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Escucha bien la advertencia, versículo 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Si tú no crees en Jesús, el único lugar que te queda es el infierno. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los que estén afuera, cuando la puerta sea cerrado, y cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Muchas veces vemos, hermanos, vemos al rico y Lázaro. Vemos esta historia del rico y Lázaro en el estado intermedio, en el paraíso. Se nos dice, no es que siempre es así, no es que los que van al Seol van a poder ver siempre, no significa eso, pero dice que en ese momento el rico vio a Abraham y Lázaro estaba en el paraíso disfrutando. Y el rico dice: Señor, manda a Lázaro que moje su dedo con agua y lo traiga a mi lengua para que me refresque. Y Abraham le dijo: tú tuviste bienes en tu tierra, pero Lázaro tuvo males. Ahora Lázaro tiene cosas buenas. Y le dijo: Señor, tengo familia, manda a los profetas, manda que si alguien resucita lo van a escuchar. Y le dijo: no, ellos, si no escucharon a nadie más, no van a escuchar a nadie más. Si no escucharon la palabra, no van a escuchar, aunque alguien resucite. Hermanos, el punto con esto es que hay un lugar de tormento. Se llama infierno. Y ahí será el lloro y crujín de dientes. Y no hay cosa peor para los judíos que ver a sus estrellas
ver a sus patriarcas, ver a sus modelos a seguir, a Abraham, a Isaac y a Jacob, verlos en el reino de Dios, pero verlos desde afuera. Verlos desde afuera. No hay cosa peor que esa. ¿Y qué les dice Jesús? Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Se nos dice que va a haber un banquete. ¿Se acuerdan que el Señor mandó a su hijo y lo mataron? Y lo mataron y no recibieron la invitación al banquete. Y llamó a todos los que estaban ahí, a los pobres, a los necesitados, a los que estaban ahí, y los que recibieron y creyeron. Hermanos, vendrán del oriente los gentiles de todas naciones. Los judíos rechazaron, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor, en la promesa de Génesis 12 de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. ¿Se acuerdan del denario? Que un hombre contrató a unos en la mañana y a otros en la tarde, y a todos les pagó igual. El Señor de la viña hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, a los que llegan primeros o a los últimos. Hay un libro que estuve leyendo estas semanas sobre el cielo por Randy Arcon, y él dice: el infierno no será como suele representarse en las tiras cómicas, un salón gigante donde entre copas la gente cuenta historias de sus aventuras en la tierra. Más bien será un lugar de absoluta miseria. Será un lugar de castigo, consciente por los pecados, sin esperanza de alivio. Por eso Dante en el infierno, en su libro La Divina Comedia, Dante en el infierno imaginó este letrero grabado sobre la puerta del infierno: abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. Hermanos, será el lloro y el crujir de dientes para los que no crean en Jesús hoy, porque hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Pero también hay una imagen de un banquete, de una alegría descrita en el reino. Habrá un cambio radical, una transformación radical. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que cree, el que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos, hace mi voluntad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Hermanos, no hay peor cosa que irse al infierno desde el púlpito. Por eso, con temor y temblor, también yo debo esforzarme por entrar por la puerta estrecha, no por obras, sino con temor y temblor, creciendo en santidad y amor por Cristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Gracias a la gracia de Dios, todos recibirán la misma recompensa. El amo pagó lo mismo a quienes trabajaron una hora que a quienes trabajaron todo el día, refiriéndose que los últimos serán los primeros, y algunos que son los primeros serán los últimos. Por último, hermanos, ¿quién entrará al reino de Dios?
el que entra por la puerta estrecha, el que responde con fe a tiempo. No dejes para mañana. Hoy puedes arrepentirte y creer en Él. Si no sabes cómo, habla conmigo. Podemos apuntarte a la palabra de Dios donde está el Evangelio, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe, viene el creer. Y por último, ¿quién entrará al reino de Dios? Todo aquel que crea que Jesús es el Mesías. Todo aquel que crea que Jesús es el Mesías. Mesías es el ungido, el enviado, el que había de venir a redimirnos de nuestros pecados, a salvarnos de nuestra iniquidad y maldad en condenación. Es Jesús, Él es el Mesías, Él es el ungido, el enviado. Jesús se lamenta, se entristece por el rechazo, por la maldad de Jerusalén. Y vemos acá un lamento por rechazar al Mesías, por rechazar a Dios. Jesús, que traía la salvación, va camino a ser crucificado, a dar su vida por el rescate de muchos. Pero los judíos quieren matarlo. En ese momento, versículo 31, llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Esto no lo dicen porque se preocupan por Jesús. Esto lo dicen porque ellos no tienen custodia en Perea. En Perea, en la zona donde reina Herodes. Herodes, que mató a Juan. Aléjate de aquí. Vemos que ahí gobernaba Herodes y los fariseos preverían verlo en Judea, donde tenían más influencia. No crean que le están diciendo eso porque quieren cuidarlo, sino que le están diciendo eso porque quieren matarlo. Quieren matarlo. Y Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones. Hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Ese zorro, algunos comentaristas dicen que Jesús, los judíos, usaban la metáfora del zorro para referirse a alguien despreciable y astuto. Herodes fue el que mató a Juan. Y vemos que Jesús no tiene miedo. No tiene miedo. Y Jesús dice: díganle a ese astuto, a ese hombre malvado en un sentido. Y Jesús no tiene miedo a las amenazas de Herodes, sino que le dicen: mira lo que hago, el reino de Dios se ha acercado, yo expulso demonios, similar a lo que le dijo a Juan. Y es más, Herodes estaba preocupado. Herodes hasta pensaba si que Juan había resucitado en Jesús. Y vemos aquí, sin embargo, versículo 33, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puedo ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Vemos aquí la determinación de Jesús, como lo vimos en Lucas 9, 51 y 31. Debe ser así. Había una necesidad de obediencia divina del Mesías, del ungido enviado, el Cordero de Dios, de ir y morir por pecadores como tú y como yo, para gloria de Dios Padre. Y esa es la certeza. Estaba profetizado que Jesús tenía que morir en Jerusalén. Tenía que morir de la forma que debía morir y que iba a morir en la cruz, en el Gólgota, en el Calvario. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces vemos esta imagen de un padre que cuida de los suyos? Como dice: quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al enviado, al ungido. Él los quiso traer, Él fue fiel, pero una y otra vez el pueblo judío fue infiel. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegará un día
que toda rodilla se doblará y todas las personas dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y muchos judíos se arrepentirán, creerán en Jesús como el Mesías. Pero en ese tiempo muchos se perdieron porque rechazaron y mataron al Mesías. La pregunta para ti hoy es: ¿rechazas a Jesús o crees en Él? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres amarlo? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres confiar en Él? Cueste lo que cueste. Alguien dijo una vez: ¿vale la pena seguir a Jesús? Y él dijo: no, no vale la pena seguir a Jesús. Vale la vida. Vale la vida. Hermanos, si te cuesta tu vida, hoy, ¿sabes qué? Los mártires en Apocalipsis, ellos claman por justicia. Y Jesús le dice: no, todavía un poco más de tiempo hasta que se complete los demás mártires que van a seguir llegando y viniendo. Muchos van a matarte, muchos van a burlarse de ti, muchos van a matarte con su odio por ser cristiano, van a matarte en su corazón, pero muchos cristianos mueren por causa de Cristo. La pregunta es: ¿crees en Jesús? Esta misma pregunta le dijo Tomás al Señor en Juan 14:5. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas, le dijo Tomás, ¿cómo pues sabemos el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué amor! Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tienes que limpiarte para venir a Jesús. No, Él es el que te limpia. Así sucio, así pecador, así cuando yo también estaba en el fango, en el lodo, así Él te ama. Y Él te lo demuestra muriendo en la cruz. Ven a Él, no lo rechaces, arrepiéntete y confía en Él. Y síguelo el resto de tu vida, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y solo así entraremos por la puerta estrecha, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a escuchar el Evangelio y creer. Ayúdanos a verdaderamente amarte. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro oído hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Perdónanos, Señor. Santifícanos, purifícanos. Ayúdanos a caminar en obediencia por amor a tu nombre, por amor a ti. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.